El diario La Tercera ayer tituló Terremoto educativo. Alumnos de sexto básico a cuarto medio no alcanzan el 60% de los contenidos necesarios del lenguaje. Estamos con Carlos Muñoz, académico UDEC, magíster en educación y doctor en educación por la Universidad de Concepción y postdoctorado por la Universidad de Valladolid en España, director del magíster y del doctorado en educación de la Universidad de Concepción. Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Buena Costumbre tan temprano. Álvaro, sí, de verdad que es temprano y muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que siempre es bueno, siempre es una muy buena costumbre conversar de las cosas que nos convocan, ¿no? Y que nos interesan. Y especialmente los temas de educación, Sí. especialmente donde se habla mucho, se opina mucho, pero se sabe bien poquito. Bueno, vamos a tratar de revertir esa tendencia que usted describe, pero antes fíjese que estamos nosotros con esta idea de dos diputados de RN, muy brevemente, para no desviar el curso de lo central que nos interesa, que están proponiendo una reforma constitucional para impedir el uso en la enseñanza del lenguaje inclusivo. Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen. ¿Qué opinión tiene usted como doctor en educación respecto del lenguaje inclusivo? ¿Qué le parece? Bueno, la primera frase que he dicho representa mucho lo que esta iniciativa de estos parlamentarios. Uh-huh. La verdad es que, claro, cuando uno no ha sido discriminado, se le ocurren estas cosas, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo tiene toda una explicación. La verdad que por mucho tiempo nuestra sociedad ha invisibilizado a actores, sujetos, ¿cierto?, históricos importantes y relevantes, y no cabe duda que este lenguaje inclusivo nos hace sentirnos mucho más parte de una comunidad. Y entonces ese lenguaje inclusivo no es antojadizo, es un lenguaje que pretende básicamente integrar, convocar, generar comunidad también respecto al lenguaje. Entonces, cualquier iniciativa que atente en contra de esta inclusión, en cualquier tipo, la verdad es que está bastante desfasada en las discusiones actuales que hoy día hay sobre educación. En educación hoy día estamos hablando más bien de inclusividad más que exclusividad. Y estamos hablando más bien de participación más que de representación. Así que los diputados a lo mejor les puede quedar poco también de esa representación para tener esas iniciativas tan brillantes. Oye, Carlos Muñoz, fíjese que ellos hablan de subversión. Dice que esto pretendería subvertir la formación de los niños, ¿ah? y que es una expresión subversiva del neofeminismo. ¿Qué reflexión hace usted de eso? Bueno, yo pondría este caso como un ejemplo para las nuevas generaciones de lo que no se debe decir y de lo que no se debe hacer. La verdad es que la intolerancia en nuestra sociedad se supone que estamos en un proceso de superación. A nosotros nos ha tocado mucho como sociedad chilena, pero también latinoamericana, de poder superar dolores históricos tremendos que hemos tenido, en donde ha primado la exclusión, ha privado la hegemonía de visiones, ha permanecido, digamos, una mirada tremendamente excluyente de la sociedad. Y estamos reconstruyéndonos a partir precisamente de miradas que son mucho más inclusivas y que tienen que ver con pensarnos como sociedad en su conjunto y no solo pequeños colectivos que de pronto, ¿cierto?, históricamente han hecho ciudad, han hecho país y han hecho nación. De hecho, nosotros tenemos el gran trauma de pensarnos siempre como una única nación al interior de este territorio, cosa que no es así, definitivamente no es así. Bueno, estamos conversando aquí en Buena Costumbre con Carlos Muñoz, quien es docente de la Universidad de Concepción y además es director, bueno, entre otras cosas, ¿cierto?, director del magíster y del doctorado en educación en la Universidad de Concepción. Vamos, Carlos, si le parece, a lo que le invitamos. Este diagnóstico integral de aprendizaje que hizo el Ministerio de Educación y que entrega algunos resultados que son, yo no sé cómo calificarlos en realidad, porque yo tengo la impresión de que las cosas venían malas de antes, pero dice que entre sexto básico a cuarto medio, los estudiantes no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemáticas. Y también hay una medición respecto de el nivel socioemocional de los niños. Los niños fíjate que el 70% de los niños, niñas y jóvenes dice que no puede expresar sus emociones.
Mm. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de esto? ¿Ah? ¿Es producto de la pandemia, como dice el ministro? ¿Ah? Que aprovecha esto para decir, vuelvan a las clases presenciales, hay que hacerlo porque si no todo esto se destruye. ¿Qué es lo que piensa Carlos? Mira, sabes que primero habría que decir que este es un estudio serio que hace la Agencia de la Calidad de la Educación, Sí, donde participan más de 1.600.000 escolares. Así que exactamente. estos datos son importantes, digamos, Ujú. no hay que invisibilizar. Lo segundo que habría que decir es que, tal como tú planteas, Álvaro, este tema de los aprendizajes, y qué bueno que hoy día en educación estemos hablando de aprendizaje, Sí, po. Álvaro, es Sí. sumamente importante, Ujú. porque a veces la gente piensa que lo que se hace en una sala de clase es pasar materia, y Mm. lo que hacemos los profesores y profesoras es básicamente lograr que los niños y niñas aprendan, y no solo aprendan conocimientos, sino que además desarrollen habilidades y actitudes. Mm. ¿Ya? Entonces, primero, chapó por eso. Es importante que estemos hablando hoy día y centrados en el aprendizaje y no cantidad de materia o cuánta materia transferimos a los estudiantes. Mira. Mm. Lo segundo que habría que decir es que este tema de la mochila de no aprendizaje no es un tema a propósito de la pandemia. Y, ojo, con la pandemia se ha agudizado y se ha profundizado este fenómeno. Pero es un fenómeno que en Chile se viene arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? Mm. De tarde en tarde, ¿cierto? Existen estudios que nos van demostrando de cómo es que cada vez es más difícil para el profesor, la profesora, poder lograr que los niños y niñas y adolescentes en el sistema escolar puedan aprender, ¿no? Varios factores y variables. Ahora, lo que ha ocurrido desde el año 2020 y 2021 es que a propósito de esta pandemia nos ha costado más lograr que los niños y niñas aprendan. ¿Y por qué nos ha costado más? Básicamente hay variables contextuales que son tremendamente importantes. Para lograr aprendizaje, por ejemplo, en el 2019 no sabíamos que venía pandemia. Ujú. En el 2020 sí sabíamos que venía pandemia. Y resulta que objetivamente hemos hecho muy poco o no hemos hecho nada. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, para lograr que los niños y niñas aprendan, primero habría que asegurar una conectividad universal, Exacto. cosa que no existe. Mm. No existe. Álvaro, los niños y niñas de este país que tienen acceso a la conectividad, esto es pagar, tener un pago en alguna de las compañías para poder estar conectado a Internet. Sí, claro. Y por lo tanto con una continuidad de Internet que les permita participar de una clase. Ujú. Y lo segundo que no hemos detectado, y que, bueno, tampoco hay que ser mago para eso, que hay hogares que no tienen acceso a un equipo, a un computador, a un notebook, a un PC, pero eso no es todo, porque como hay más de algún niño o niña en alguna casa, entonces necesitas dos, y dos simultáneamente. Y si el papá está trabajando, necesitas tres equipos. Y por lo tanto, entonces necesitas equipos, necesitas condiciones para poder lograr que los niños y niñas aprendan. Y cuando no tienes esas condiciones, naturalmente que el acto de educar, que es un acto eminentemente comunicativo, ¿cierto?, se transforma básicamente en discurso. ¿Por Sí. qué? Porque los niños pueden escuchar, ¿cierto?, su clase a lo mejor grabada, a lo mejor preguntándole al compañero, pero no participando activamente de la clase, que es este acto de comunicación que nosotros hacemos, donde yo voy exponiendo dos temas, tú me vas preguntando, yo voy contraargumentando, voy recontrapreguntando, y eso nos permite dialogar pedagógicamente. Oye. Si los niños no tienen esos mínimos, naturalmente que es muy difícil que ellos puedan integrarse a un proceso de aprendizaje. ¿Sabe lo que uno observa? Y yo quiero ser muy breve porque no quiero quitarle más tiempo a su exposición, pero lo que uno observó durante todo este año es que hubo un gallito, una pulseada entre el ministro de Educación, y me imagino que su equipo, a lo mejor un acto de voluntarismo de él, por volver a las clases presenciales y los que no querían volver a las clases presenciales. Y se perdió un año en esa pelea, porque no se avanzó en lo que debió haberse avanzado, que era entregarle a los profesores las herramientas para poder aprender a hacer este tipo de clases con esta nueva realidad y mejorar la conectividad. Porque hubo un engaño en el sentido de que la gente decía, mira, si tú tienes un teléfono celular estás conectado. Y eso no es así. El teléfono no sirve para esto. Entonces no había conectividad, era todo una quimera. Y fíjate que ahora estoy leyendo acá en La Tercera que el ministro Figueroa le echa la culpa a los alcaldes de todo esto. Entonces esta pelea va a continuar. No, vamos a perder el año en el combate. Porque Álvaro, dice el ministro, termina el tiro, los alcaldes tuvieron plata, se la gastaron en otra cosa. Entonces, se acabó el asunto. ¿Qué hacemos, Carlos Muñoz, para poder mejorar esto? Álvaro, lo primero que habría que decir, ¿quién es el responsable de la educación en Chile el año 2020 y 2021? Y claramente no eres tú ni soy yo.
Y yo no. Claramente no soy yo ni eres tú. Ujú. Y por lo tanto, entonces, el ministro que le gusta dar informaciones y que le gusta demostrar cifras, entonces también debería decir, ¿qué hice yo para evitar esto? Esa es la primera pregunta que yo le haría al ministro y a las autoridades. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Sabíamos que la pandemia iba a continuar el año 2021? Sí. Sabíamos. Sí, po. Eso estaba clarísimo. De hecho, las proyecciones son que todavía esta pandemia nos va a acompañar por varios años más. Sí. Pero desde el punto de vista educativo, nos va a acompañar muchísimos años más. Porque este problema, este desafío que estamos teniendo hoy día, con estos no aprendizajes que han logrado los niños, no porque los niños no quieran aprender, Álvaro, no porque los niños no quieran haber ido a clase, no porque los profesores no hayan querido hacer clases, porque estamos en un contexto distinto. Y eso fue lo que nunca entendieron las autoridades de este país. El contexto de pandemia es diferente. Hoy día había que hacer un esfuerzo adicional. Todo lo que se estaba haciendo ya estábamos complicados para lograr que los niños y niñas pudieran aprender. Bueno, imagínate, hoy día con una situación tan excepcionalísima como el contexto de pandemia, nos permitía una tremenda oportunidad. Sin embargo, no hicimos nada, y esa es la verdad. No hay conectividad. Anda a ver, por favor, a las escuelas Sí, po. públicas de este país, si acaso fueron implementadas con sistemas que permitieran la transmisión de la clase, por ejemplo, desde la misma sala de clase. No, pues no hay. Vayan a ver ustedes las condiciones para las salas de clase. Es interesante, pero cuando alguien dice, vamos a clase, vamos a ver cuánto es el aforo permitido que 12 o 15 estudiantes. Entonces quiere decir que una sala de clase que tiene 30 estudiantes, 15 o 20 se quedarán en sus casas, pero Sí. esos 15 o 20 tienen que tener condiciones en su casa de conectividad y de equipo, pero eso no es todo, porque tendríamos que tener salas también adecuadas para hacer, comillas, la transmisión de la casa desde el colegio, desde la escuela, hacia el hogar, y eso tampoco está habilitado. Recorran. Los insto a que puedan recorrer establecimientos educacionales para ver si tienen las condiciones, primero, de una cámara que permita precisamente capturar, por ejemplo, el pizarrón, lo que tenga el profesor para poder hacer su esquema, y además tenga las condiciones de sonido. Sí. Nadie se ha preguntado cómo se enseña inglés a través de este sistema en donde los sonidos son tremendamente importantes para la incorporación de esta segunda lengua. Nadie se ha preguntado sobre eso. Entonces no se trata de decir, vamos a trasladar la sala de clase, como hicimos el año pasado, desde los establecimientos educacionales a la casa, porque se requieren condiciones. Y tampoco podemos decir hoy día, vamos a trasladar la sala de clases desde la casa a los establecimientos educacionales, porque eso requiere toda una infraestructura y requiere condiciones que permitan que precisamente el problema de la conectividad no sea tema. Desgraciadamente hoy día es un gran tema. Carlos Muñoz, se nos fue el tiempo, pero a mí me gustaría terminar con una última pregunta. A mí la única expresión que se me ocurre, estamos sonados, ¿ah? Pero la pregunta es, ¿esto tiene, a ver, porque por ejemplo, el niño que ingresó a primero básico el año pasado, nunca fue al colegio, nunca fue a la escuela. Este año probablemente nunca vaya a la escuela tampoco, va a pasar, y probablemente el próximo año a lo mejor no. Va a ser mixto, y ya sabemos que esto de la mixtura, como acaba de explicar usted, funciona para uno nomás. Y los más pobres van a seguir fregados porque no van a poder tener una clase mixta. Porque no se va a... Es una quimera, no es verdad que se hayan habilitado las escuelas para que haya, ¿cómo se llama?, clases virtuales. Entonces, fregamos. Digamos, ¿cómo este tiempo no se recupera? Álvaro, habría que decir primero que el sistema se ha mantenido gracias a los profesores y profesoras con un esfuerzo energético enorme, ¿no? Eso como primera premisa. Hay profesores y profesoras, sépalo usted, que en las zonas rurales han ido ellos mismos a dejar las guías, papeles, ¿cierto?, Sí. para poder que los estudiantes puedan estudiar. Y ahí quedan los niños y niñas, bueno, expuestos a la vida, ¿no? Sí. Si es que estudia, si es que lee o no lee. Y por lo tanto, allí hay un piso que se ha mantenido gracias a los profesores que han sido tan denostados por estas autoridades. Y lo otro que habría que decir, que esto lo vamos a superar, pero lo vamos a superar no aquí y ahora, no en 2 meses. Este fenómeno del déficit de aprendizaje, ¿por qué? Porque el profesor que viene de segundo básico, siguiendo la misma lógica que usted me pone, este profesor necesita lo que nosotros llamamos técnicamente conocimientos previos. Esos conocimientos previos en el niño no los trae. No. Tenemos 2 alternativas. O le echamos para adelante nomás y hacemos como que el niño trae esos conocimientos previos, o simplemente detenemos la mirada y nos abocamos a trabajar
para que ese conocimiento que yo tengo que entregar en segundo básico efectivamente esté sobre base sólida. Y la única, créame usted, la única posibilidad que tenemos no es cerrar los ojos y hacer como que los niños ya tienen los conocimientos, es detener nuestra mirada, hacer una pausa, recuperar aquellos aprendizajes esenciales que no fueron aprendidos por los estudiantes y luego recomenzar el trabajo. Una tarea que a lo menos nos va a llevar los próximos 6 a 10 años para poder lograr, ¿cierto?, que los niños y niños recuperen todos estos déficits de aprendizaje que han sido acumulados ya por 2 años, 2020 y 2021. Porque en mi concepto ya el 2021 es muy difícil poder recuperar. Lo que nosotros vamos a hacer en los próximos meses, vamos a tratar de paliar los déficits del primer semestre y mediados del segundo semestre de 2020. Pero todavía nos queda muchísimo todavía. No olvide que la propia autoridad hizo una priorización curricular. Sí. Eso significa que el 100% de los objetivos de aprendizaje que había que lograr en el año 2020 quedaron reducidos a un 40%. Y todavía entonces esta medición todavía es mucho más grave, porque eso es sobre la base de ese 30% de objetivos priorizados y no del 100% de los objetivos que efectivamente tiene el plan curricular. Bueno, Carlos Muñoz, académico UDEC, director del Magíster y del Doctorado en Educación de la Universidad de Concepción. Una pregunta, Carlos. Usted como una figura importante dentro de una de las 3 universidades más relevantes del país, en una facultad de educación con tanto prestigio, tanta trayectoria, tantas generaciones de docentes que han sido formados ahí, ¿le han preguntado cosas del ministerio, no? No. Muchas gracias, Carlos Muñoz, por la entrevista. Que esté muy bien. Buen día. Bueno, que tengan un buen día ustedes también.